responsabilidad nuestra avivar ese fuego en nuestra vida día tras día, ¿verdad? Entonces, no se puede avivar un fuego donde no lo hay. Y si lo hay, no podemos descuidarlo, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que, un tiempo atrás, iba conduciendo en el carro, como algunos se ríen, iba en el carro verde, ¿va? Ese carrito verde que fue fuego de prueba para pulir carácter, ¿verdad? Fue usado. Y algunos se ríen, ¿verdad? De ese carrito cuando cuento testimonio sobre eso. Pero recuerdo que iba conduciendo ahí y recuerdo que el Espíritu me ministraba: sin responsabilidad no hay crecimiento. Y eso me llamó la atención porque es una verdad, sin responsabilidad. Difícilmente vamos a experimentar crecimiento, expansión, prosperidad, ¿verdad? En el sentido correcto de la palabra de prosperidad, ¿verdad? Difícilmente vamos a experimentar si no hay esa devoción, esa responsabilidad, ¿verdad? Si no tenemos eso, las cosas no funcionan, ¿verdad? Entonces, este fuego en nosotros es responsabilidad de nosotros, avivarlo todos los días. Y qué tremendo, porque Pablo deja a este joven Timoteo en un lugar en Éfeso donde habían ancianos, donde habían muchas personas que aparentaban saber o conocer mucho. Porque Pablo le dice que ellos hablan de cosas que ni conocen, ni saben, ni se creen doctos. Y él era un joven, ¿verdad? Incluso le dice, la palabra afirma que Pablo le dice que nadie te menosprecie porque eres joven, que nadie tome en poco tu juventud, ¿verdad? Entonces, lo deja con una tarea grande, ¿verdad? Una gran responsabilidad. Pero obviamente Dios respalda la decisión de Pablo porque es guiado por el Espíritu, ¿verdad? A hacer semejante tarea. Y por eso es que cómo aviva el fuego en medio de fuego, de las pruebas, en medio del día a día, de esa situación, de esa adversidad. Porque en las muchas tareas le dice que tiene que confrontar, que tiene que exhortar, ¿verdad? Que tiene que corregir muchas cosas. Y a veces, yo siempre digo que a veces leemos la palabra de corrido y no nos detenemos a meditar en ella, en lo fuerte que es cuando no solo la leemos, sino que tratamos de vivirla. Porque querer hacer todas esas cosas es una guerra. Es una guerra que no podemos obviar ni desmentir, que es una guerra en el espíritu. Es una guerra contra la carne, es una guerra contra el hombre viejo, es una guerra contra toda oposición, ¿verdad? Porque se levanta contra el conocimiento divino, todas esas cosas. Y yo creo que todos los que estamos en esta lucha de querer avivar ese fuego de Dios en nuestra vida, nos vamos a topar con hielo, ¿verdad? Nos vamos a topar con esa agua fría, ¿verdad? Nos vamos a topar con la carne, nos vamos a topar con nosotros mismos. Y yo creo que tal vez todo puede ser de alguna forma llevadero cuando es externo. Pero cuando te toca confrontar al hombre viejo, cuando te toca confrontar la vieja naturaleza, obviamente no estamos solos para eso. Recuerdo la palabra que los discípulos le dijeron a Jesús: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Le dice, tu palabra es muy dura, le dice. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Verdad? Entonces el Señor le respondió: lo que es
difícil o imposible para el hombre viejo o para la vieja naturaleza, es posible para Dios. Y es ahí cuando nosotros a veces no logramos entender semejante gracia, ¿verdad? Semejante milagro que ha sucedido en nuestra vida día tras día, pues. Porque, como declaró David en un salmo, Señor, si tú te fijas en uno realmente, ¿quién podría estar de pie? Él es el que nos hace estar de pie. Hay un versículo que dice que el que cree estar firme. Y qué tremendo, dice el que cree. El que se cree que está firme, le dice, mire que no cae. A la verdad, hermanos, yo creo que no es cuestión de creernos. Estamos firmes por su gracia y su misericordia, ¿verdad? A Él sea la gloria. Entonces, nos vamos a topar con una guerra, nadar contra la corriente. Pero yo creo que en medio de este actuar, de esta manifestación de una vida que no es nuestra, ¿verdad? Porque ese es el milagro más precioso y el misterio que estaba oculto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hoy podemos manifestar una vida que no es nuestra, la vida de Cristo? Cómo Él toma este barro, este vaso de barro, y puede manifestar su gloria, su amor, su fidelidad, ¿verdad? Su justicia, su fe puede manifestar a través de nosotros. Y cuando resbalamos o cuando caemos, como dice la palabra, que el justo caerá, Él lo levantará, dice. Y yo creo que no se trata de no caer. No estoy tampoco dando licencia para que resbalemos. Pero no se trata de no caer, sino de no quedarnos postrados, de no quedarnos tirados, tirar la toalla, como se dice, sino de levantarnos cada mañana, cada día y en el nombre de Jesús pelear la buena batalla. Amén. Entonces, Pablo aquí le dice a Timoteo que debe avivar ese don, que no lo debe descuidar, ¿verdad? No descuides ese don que hay en ti. Ocúpate, le dice. Y él le da también unas instrucciones personales. Pero lo tremendo de todo esto es que Pablo, por el Espíritu, creo que le da en el clavo, como dice el profeta Cantinflas. He ahí el detalle, chato. Cuando le dice, cuídate de ti mismo, le dice. Y antes le dice, varón de Dios, la fe que habitó en tu mamá Eunice, en tu abuela Loida, creo, y en ti, una fe no fingida. Pero después le dice, cuídate de ti mismo. Y podría sonar como contradictorio, pero es una realidad. Porque nosotros, no es lo mismo luchar con cosas externas que con cosas internas. Yo creo que las peores batallas que tenemos en esta vida de fe, es cuando nos toca luchar contra nosotros mismos, contra esta carne, ¿verdad? Y a veces queremos espiritualizar mucho las cosas, y yo quiero ser muy sincero y honesto, ¿verdad? Porque sé que pues algunos podrán estarnos viendo, ¿verdad? Y qué bueno por eso, y espero que esta palabra pueda edificarte. Pero creo que de este lado debemos de ser coherentes y debemos de ser lo más íntegros posible, en la medida que nos sea posible, ¿verdad? Ser honestos. Nosotros no podemos ignorar que tenemos una lucha día tras día. Nosotros no podemos negar que hay una batalla contra el hombre viejo.
y esa batalla la libramos todos los días. Si el Señor un día decidiera no ponernos sobre la rueda del alfarero, yo creo que sería nuestro fin, porque es una obra en proceso, ¿verdad? Y tal vez alguien que posiblemente me esté escuchando y de repente te encuentras sumergido en un atolladero, como en una tierra movediza, en una área de pecado, y pecas y no ponemos en tela de juicio que amas a Dios o que amamos a Dios cuando nos encontramos en este tipo de situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Pero creo que Dios se va a valer de todo. Yo he llegado a esa conclusión que si nos mantenemos en el camino, como dice su palabra, creo que lo dice en Hebreos, dice que lo cojo no se salga del camino, sino que en el camino será sanado, dice. Entonces, tal vez te encuentras en una situación y estás cansado y dices, yo realmente no valgo la pena, no puedo mantenerme firme. Y es que a veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Y en esta cuestión solo es su gracia, ¿verdad? Cualquiera puede venir a decirme, bueno, ¿y cómo avivo ese fuego? Yo quiero serte muy honesto y esto no se trata de fuerza humana, no se trata de armas naturales. Esto se trata, creo yo, de rendición. Porque la palabra me enseña a mí que un corazón contrito Dios no va a despreciar. Y yo recuerdo estos hombres de Dios, Moisés, David. Y como vuelvo y repito, a veces leemos la palabra como de corrido y la miramos. La palabra es santa, es verdad. Pero si te das cuenta, la palabra no oculta los horrores de los hombres de Dios, no los oculta. A Rahab, la palabra se empeña en llamarle ramera, qué tremendo, ¿eh? O sea, el apellido de Rahab es ramera, en pocas palabras. Si se refiere a Rahab, dice Rahab la ramera, donde quiera que lo leas en la palabra. Siempre se refiere a ella como Rahab, pero la ramera, ¿verdad? Entonces, la palabra es santa, pero no esconde nuestras carencias. Porque la misma palabra exalta la obra de sus manos. Amén. Que siendo nosotros pecadores, Él se ha complacido en ti y en mí, ¿verdad? Entonces, David hizo horrores, pero era el hombre conforme al corazón de Dios. Y yo trato en este momento de no darte palmaditas en la espalda. No es eso, que el Señor nos libre de eso, sino de, ¿acaso puedes tú y yo añadir una estatura a nuestro codo? Un codo a nuestra estatura. Cuando nos afanamos, cuando creemos que lo podemos en nuestras fuerzas, cuando creemos que no, yo lo voy a hacer, yo voy a poder estar de pie. No. Yo creo que es cuestión de confesar, de rendir, de negarnos en la medida que nos sea posible y rogar por su intervención divina. Pablo viene y le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, por la profecía que se dijo antes de ti. Ocúpate en estas cosas, le dice. Y empieza a darle es un axioma del Espíritu.
Porque yo meditando, yo puedo hacer estas cosas, pero no obtengo un fruto en la carne. Porque la carne no mata carne. Yo he llegado a la conclusión que la carne no mata carne. El espíritu mata carne. Amén. El espíritu mata carne, pero la carne no mata carne. Entonces, yo creo que cuando Pablo aquí le dice, Timoteo, te doy un consejo. Ocúpate de avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. El hombre viejo no puede velar, pero el hombre nuevo puede velar, porque vela por el Espíritu de Dios que habita en él. Amén. Amén. Así que esto es un axioma del Espíritu, es una obra del Espíritu, es un querer del Espíritu que provoca en nosotros ese querer, que provoca en nosotros ese querer. Entonces Pablo viene y le dice, avívalo. Y le dice, ocúpate. Es un verbo, es una acción. Ocúpate. En la lectura le dice. Ocúpate en la exhortación, en la enseñanza. Y verdaderamente, uno de los terrenos, creo yo, que nos cuesta más como conquistar, creo yo, si me permiten llamarle así, conquistar, es el terreno de la mente. Y esto, yo creo que ahí es donde la mula botó a Genaro, como se dice, porque traer renovación, desaprender, no es tan fácil. Por ahí dijo alguien que es más fácil aprender que desaprender lo aprendido. Nos aferramos tanto a la vieja vida. Nos aferramos tanto a la forma en que nos conducimos. Nos cuesta despojarnos, nos cuesta soltar. Yo creo que por eso a veces el fuego de Dios no podemos con facilidad avivarlo, porque abrazamos tanto dolor, abrazamos tanto rencor, abrazamos tanto odio, abrazamos tanta envidia, producto de la carne, producto de la vieja naturaleza. Yo no estoy diciendo tampoco, no puedo pretender solo señalar y decir, no, esto y lo otro, qué fácil, no. Porque en este barco yo también estoy, ¿verdad? Y entiendo que somos una obra en proceso, que somos ese barro en la rueda del alfarero, ¿verdad? Entonces, me llama la atención que Pablo le dice, entre tanto que voy a ti, entre tanto que me dispongo a ir, yo entiendo, es como el Señor, entre tanto yo regrese, ocúpate, le dice. Y si bien es cierto, Pablo le dice, milita, dice, en la fe, milita en la buena milicia. Y militar tiene que ver con ejercer algo como en un ejército, ¿verdad? Yo me ministraba un tiempo atrás, tenía un tiempo de oración aquí en casa, así, y recuerdo que resaltaba una palabra en mi corazón que dice, aunque vivo en esta carne, aunque vivo en este cuerpo, ya no milito según él. Ya no vivo según él. Ya no debo producir lo que producía. Consciente estoy que vivo en esta carne,
y que me mantengo en una lucha como tú, como todos. Y mantenemos una batalla diaria, ¿verdad? Pero a la verdad el Espíritu está dispuesto para ayudarnos, como dice la palabra. A la verdad el Espíritu está dispuesto. Y nosotros en este caminar tenemos la ayuda del Espíritu, tenemos un axioma del Espíritu que nos ayuda a renovar nuestro entendimiento. Porque es necesario que renovemos la mente, que renovemos, porque si lo ponemos en comparación a lo natural, cuando venimos a Cristo, Él nos hace nacer de nuevo, somos bebés, somos niños. Y es necesario que desaprendamos de tantas cosas que nos ha marcado para mal, que nos ha dañado, pobreza, limitaciones, vivencia, experiencias negativas, yo no puedo, abuso, tantas cosas. Si bien es cierto, en Cristo somos verdaderamente libres, ¿verdad? Y debemos entender que no hay duda en eso. Ahora bien, yo creo que así como el pueblo de Israel, que quedó como enseñanza, yo he creído en mi corazón que así como el pueblo de Israel se le asignó que debía conquistar la tierra que ya les había prometido, a nosotros nos toca conquistar esta tierra también. Echar fuera a todo aquello que ha poseído este terreno, esta tierra prometida, ¿verdad? Y una de tantas áreas, creo yo, que debemos poseer, obviamente bajo el hombre nuevo, que es el conquistador, ¿verdad? Es Cristo en nosotros el que conquista. Él tiene que conquistar la mente. Él tiene que renovar la mente. Proverbios dice que así como el hombre piensa, así actúa, así camina, así es expresa un caminar, expresa una vida conforme a sus pensamientos, ¿verdad? Y yo creo que todos nos vamos en esa colada, ¿verdad? Entonces, también habla y le dice, ocúpate en la exhortación. Y esta palabrita a veces no nos gusta. Yo, cuando escucho que alguien, Dios le muestra algo y nos lo publica, o un familiar, un amigo, qué sé yo, viene y nos exhorta de parte de Dios, a veces lo miramos a mal, ya no se nos puede decir nada. Y la exhortación la miramos como garrote, como palo. Yo no estoy tampoco haciendo un juicio de valores, ¿verdad? Que bueno, o sea, que no se va a estar, pues no se puede estar dándole solo garrote a la gente, depende de la intención, pero yo estoy hablando de cuestiones de parte de Dios, no del hombre, ¿verdad? Porque si bien es cierto, yo sé que el hombre viejo solo sabe golpear. El hombre viejo solo no sabe nada, ¿verdad? Pero hablando del hombre nuevo, cuando el hombre nuevo exhorta, o sea, cuando el Espíritu de Dios nos exhorta, es que nos está advirtiendo por amor. Como un padre a un hijo, ¿verdad? Le advierte y le dice, le enseña, ¿verdad? Lo aconseja para que no tropece, para que no caiga, para que no resbale, para que evite consecuencias, ¿verdad? Esto tiene que ver con amor, tiene que ver con una invitación, con un aviso. Amén. Para no distraernos. Porque en esta vida tendemos a detenernos, tendemos a distraernos. Por eso la palabra siempre nos invita a velar.
La palabra siempre nos invita, nos convence, nos enamora, nos confronta, nos exhorta, nos llama la atención. Incluso dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo esto lo atribuyo y discúlpenme que abunde mucho en esto, pero recuerdo la palabra que dice cuando el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento y cuando los fariseos lo estaban interrogando por su incredulidad, ¿verdad? Habiendo visto el milagro, y lo interrogaban y le interrogaban y el ciego solo dijo, yo solo sé que yo antes era ciego y ahora veo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Nosotros como hombres viejos, como naturaleza caída, somos ciegos, sordos y mudos. Él nos ha hecho hablar. Él nos abre los ojos. Él nos ha abierto los oídos. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a su pueblo, a su iglesia maravillosa. ¿Por qué? Porque su iglesia es gloriosa, sí. Su iglesia es gloriosa. Y el Espíritu de Dios hoy en este tiempo, hoy más que nunca nos ha tocado vivir y nos va a tocar si no nos llama a su presencia. Estamos a punto de ver cosas extremadamente mayores, grandes proféticamente. Y nos ha tocado estar en este tiempo y para este tiempo estamos. Y como siervo de Dios, somos llamados dice, a orar los unos por los otros, a orar por la iglesia, ayudarnos mutuamente. La palabra dice, el que esté fuerte, el que sea fuerte en la fe, ayude al débil en la fe. Yo creo que el cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, todo el cuerpo se preocupa por todo el cuerpo. Todo el cuerpo, y predicábamos eso hace unas semanas atrás, el cuerpo cuando se golpea un dedo, automáticamente la otra mano, automáticamente tú vienes y te agarras el dedo y tratas de cubrirlo, de mejorarlo. O sea, estás haciendo una acción, tu cerebro, tu otra mano, tus dedos. Entonces, automáticamente, cuando dañamos el cuerpo, todo el cuerpo viene y quiere ayudar a su cuerpo porque se duele. Entonces, todos juntos avivamos el fuego en nosotros, amén, a través de la oración, a través de la palabra, a través de conquistar aquellas áreas, a través de humillarnos. Mi mamá ejerció por muchos años la profesión de enfermera, y recuerdo que siempre me decía, una herida tapada no cura, no sana. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que si pecaste y un pecado oculto no sana, no sana. Nosotros somos llamados a confesar delante de Dios nuestra vida como David, ¿verdad? Como todos los hombres de Dios, no hay quien no haya pecado, pero debemos correr a la gracia. Debemos correr a la gracia lo más pronto posible y rogarle y humillarnos, ¿verdad? Para que Él haga la obra en nosotros. Porque Él es el que hace esa obra en nosotros, amén. Él es el que hace esa obra en nosotros. Él nos aviva. Él nos da su Santo Espíritu para permanecer en esa obra, en ese axioma, arraigados en Él, fundamentados en Él, para avivar ese fuego, de meter leña. Amén. No podemos perder esa devoción. Yo recuerdo la palabra que Jesús les dice a los discípulos, en varias ocasiones, les dice, yo tengo una comida que comer.
Y, y nosotros tenemos una comida que comer. ¿Por qué? Porque si Cristo habita en nosotros, Cristo quiere comer. ¿Qué come Cristo? Come palabra de papá. Se alimenta de la voluntad de papá. Y ese deseo está en nosotros. Y Él nos mueve a comer a papá, a buscar a papá, a hacer su voluntad. Entonces nosotros podemos decir las mismas palabras. Yo tengo una comida que comer, porque necesito avivar este fuego. Este fuego que está en ti y en mí necesita avivarse, necesita encenderse, atizarse. Y tenemos que velar por ello. Y yo creo que yo no digo que a veces no podemos, nos enfrentamos contra nosotros mismos, ¿verdad? Como dice a veces algunas películas, los temas viviendo con el enemigo. Pero tenemos que librar esa batalla. Atar al hombre fuerte para avivar el fuego del don de Dios. Amén. Entonces, tenemos que permanecer. Tenemos que, no podemos dejar de que ese fuego se apague. Tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que vivir en esa comunión con Él. Y para ir terminando, Pablo le dice a Timoteo una instrucción bien peculiar que hoy nos genera un poco de molestia hasta cierto punto por todas las cosas que hoy miramos que estamos viviendo. Algo que nos llena a veces de indignación si no tenemos el cuidado. Y mientras yo leía esta palabra, esta instrucción, yo entendía entonces que una de las instrucciones para mantener, de clave para mantener el fuego del don de Dios en nosotros avivado, despierto, encendido, era que tenemos que mantenernos obrando, construyendo, corriendo, con paciencia, peleando la buena batalla de la fe. Viene Pablo y le dice a Timoteo, le dice, te exhorto, le dice, a que hagas rogativas, oraciones por los reyes, por los gobernadores, por todos los que están en eminencia. Y mientras leía eso yo digo, wow, Señor, qué tremendo. O sea, para avivar el fuego, nos mandas a orar por aquellos que creemos a veces, que hemos creído que no tienen perdón de Dios. Políticos corruptos, que han hecho y deshecho. Y cuando yo leo esta palabra, su misericordia es grande, su amor es grande, a veces pretendemos conocer a Dios y nos quedamos cortos, ¿verdad? Y cuando nosotros nos queremos privar de hacer la voluntad de Dios, es cuando se apaga ese fuego. Porque nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Nos ha costado orar por las personas que ocupan un lugar político, por personas que están en algún puesto en nuestra nación. Nosotros no queremos orar a veces, o nunca, porque pensamos que este o aquella o aquel no tiene perdón de Dios por lo que han hecho, por lo que han despilfarrado muchas cosas. Les hemos puesto sobrenombres, los hemos tildado de esto y de lo otro. Y viene Pablo, instruido y guiado por el Espíritu de Dios, y le dice a Timoteo, mira, ¿quieres avivar ese fuego como te acabo de decir? Sí, quiero avivarlo, ¿ok? Ora por ellos. Mantente orando.
por aquellos que no quieres orar. Mantente orando por aquellos que a veces no quieres orar. Perdona a aquellos que no quieres perdonar. Saluda a aquellos que no quieres saludar. Bendice a aquellos que no quieres bendecir. Porque a veces nosotros tomamos el papel de Dios y nos ponemos como jueces a repartir justicia. Y no nos damos cuenta que cuando nos sentamos o queremos jugar el papel de jueces, estamos entrando en un territorio álgido, peligroso. Porque si Dios repartiera justicia, aquí sería sálvese quien pueda. Aquí sería sálvese quien pueda. Es como sería una misión imposible para nosotros o duro de matar. Yo recuerdo la película Duro de Matar. Solo me acordaba de mí, el hombre viejo. Duro de matar. Oh, muchacho. Duro de matar. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Amén. Así que no creas que avivar el fuego solo, como a veces hemos pensado. Yo me llevé un balde de agua fría al estar armando este pequeño mensaje y encontrarme con esta instrucción. Porque, claro, no es un ingrediente, son muchos, es una vida. No solo es orar, no solo es ayunar, no solo es cantar, ser obedientes, sino que es una vida, es un todo, es un todo. Expresamos una vida. Y el Señor Jesús, su testimonio por excelencia, no abrió su boca, no se defendió, como sabemos. Entonces yo creo que si tú pensabas o yo pensaba que avivar el fuego solo tenía que ver con orar, con hacer esto o lo otro, cantar y todo bien, todo nice, no. Nos va a tocar avivar el fuego en medio del fuego. Somos llamados a avivar el fuego en medio del fuego. Amén. Amén. Somos llamados a perdonar cuando nos han traicionado, ¿verdad? Entonces tenemos que orar por todos. No podemos olvidar a Job, ¿verdad? Que cuando hubo orado por sus amigos, Dios lo bendijo, le restituyó, le dio más de lo que tenía. Entonces, tú que me estás oyendo, Dios te dice hoy, como me dice a mí, como nos dice a todos los que estamos acá: aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Él está ahí para ayudarnos, amén. Él está ahí para fortalecerte, Él está ahí para sanarte, para levantarte. Y yo creo que vamos a ver su gloria en medio del fuego. Vamos a ver su gloria, amén. Así que tú que me estás oyendo y no te has dado la oportunidad de darle tu vida a Cristo, yo te invito a que este momento tú puedas orar. Solo estás a una oración de distancia, a una confesión de distancia, porque Él te está hablando. Y si quieres repetir esta pequeña oración, dile: Señor, heme aquí. Yo reconozco que yo lo he intentado tantas veces a mi manera, en mis fuerzas, y yo no puedo nada.
yo te abro mi corazón. Y si puedes hacer algo, Señor, con este desastre, hazlo. Porque eso es lo que somos. Estamos desarmados, estamos vacíos. Somos un rompecabezas. Pero Él te da vida, pero Él te da sentido, Él te llena. Él es tu propósito, Él es mi propósito. Así que dile al Señor, perdona mis pecados, Señor. Yo te recibo con todo mi corazón. Y enséñame a caminar, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y revélame tu palabra, revélame a Cristo cada día. En el nombre de Jesús, si has repetido esta sencilla oración, escríbenos. Escríbenos para orar por ti, para que Dios fortalezca tu vida, tu fe. Amén. Amén. Le doy gracias al Señor y por esta palabra, y gracias a ti que te detuviste a ver esta palabra también y recibirla. Oramos para que quede sembrada. Amén. Y le damos la gloria al Señor. Que Dios te bendiga. Amén.